tenemos un experto en temas educativos. Nos referimos a Julio Sánchez Mariñez, quien es rector de INTEC, acaba prácticamente de asumir, pero vino a visitarnos aquí en Uno más Uno para contarnos un poco las novedades de la academia y también para hablar en términos generales de educación. Bienvenido. Buenos días, Milken. Buenos días, Alberto. Un placer estar con ustedes. Gracias, gracias. Julio, estamos usando una modalidad verdaderamente nueva en las universidades y en las escuelas públicas y privadas, que es Internet para dar clases. ¿Cómo evalúa ese proceso que ya lleva un año? Mira, yo creo que hay que pensar en tres etapas y en tres niveles. Rápidamente, la primera etapa fue la etapa reactiva. Como decimos en buen dominicano, el que no se puede apiar, se tira, para no usar la otra palabra. En el Cibao. Porque prácticamente ninguna institución, no solo en el país, estaba preparado para irse completamente a la virtualidad. Pero hubo que reaccionar por todos los medios, desde plataformas especiales para eso hasta el uso del WhatsApp, que no es exclusivamente para eso. Las instituciones han ido reaccionando, INTEC entre ellas, para adecuar ahora una oferta proactiva, es decir, buscando estándares de calidad. Y ahí hay diversidad, depende de la capacidad de las instituciones. Ahora, hay tres otros aspectos que te mencionaría. Se han enfrentado tres grandes problemas. Problema de conectividad en el país que no está resuelto y que significa mucho de brecha digital social. Segundo, un problema de entorno, más que de dispositivo, yo diría de entorno. Es decir, en mi casa yo tengo un pequeño estudio y desde ahí trabajo. Y mi hija tiene su habitación, la que me queda, tiene su habitación con su computadora aislada. Pero hay otras casas donde todo está junto. Entonces, aún tenga conectividad, el entorno, tú te imaginas tres niños en edad escolar en la mesa del comedor que está pegada a la cocina, y el tercero es cultural. Entonces, eso ha hecho que las respuestas hayan sido muy disímiles entre las 48, 49 instituciones de educación superior y a nivel de la educación preuniversitaria, estudiantes de colegios, estudiantes de liceos, dependiendo de dónde está el liceo, pero no había de otra. El asunto es cómo reaccionamos a la segunda etapa que yo llamaría proactiva de adecuar y cómo nos vamos a preparar para la próxima etapa, que es la de vuelta a un tipo de presencialidad. ¿Que será diferente o no? Te voy a decir en el caso de INTEC y de otras instituciones. Las crisis dejan aprendizaje. Nosotros estamos hablando de una pospandemia o de una nueva normalidad en la que el retorno no es tal. Nosotros vamos a una etapa nueva. Por ejemplo, nosotros vamos a una etapa híbrida, con mucho mayor presencialidad progresivamente, pero toda la inversión que se hizo, incluso sociocultural, para la virtualidad, debe ser aprovechada. Entonces, por eso decimos híbrido. Eso responderá a distintas realidades, pero nosotros nos hemos preparado. Es más, en INTEC tenemos un proyecto que progresivamente cada aula será híbrida. Es decir, cada aula tendrá conexión, de manera que una parte del estudiantado podría estar remoto y otra parte presencial, pero conectados al mismo tiempo. Cada institución va a buscar su vocación. El teletrabajo. Descubrimos el teletrabajo. En muchos casos funcionó bien. Tampoco es tirarlo ahora por la borda, sino cómo lo incluimos en una situación, y yo creo que ese es el mejor término, híbrido, combinación de dos cosas, donde el grado de presencialidad y el grado de virtualidad serán reacomodados según las circunstancias y según las capacidades. Esa es la visión que nosotros tenemos. En el caso de ustedes, ¿cómo ha sido la experiencia con el modelo actual? Por ejemplo, el ministro de Educación Superior ha compartido cifras de alto nivel de deserción en el sistema de educación superior. No sé si en el caso de INTEC también ha pasado. Por eso decía que depende mucho de las instituciones, de la diversidad. En el caso de INTEC, la deserción ha sido prácticamente cero. Wow. Es más, la matrícula en el 2020, ese año que todos íbamos a devolver al productor diciéndole, no lo entregaste con virus, te lo devolvemos,
la matrícula nuestra aumentó, ligeramente, pero aumentó. Obviamente, el estudiante de INTEC es un estudiante que sabe lo que va. Los de INTEC no son riquitos, yo los invito a visitar. Casi riquitos. Pero hay de distintos estratos. Pero Sí. yo escuché, rector, el testimonio de universidades de riquitos que ha habido deserción. Exacto. Sí, sí. Entonces, hay de distintos estratos. Mira, Los Jardines se está haciendo una ciudad estudiantil en parte de los que vienen a vivir en Que vienen del interior del exacto, país. o que vienen de zonas muy lejanas y durante la semana están Claro, ahí. claro. El caso es que nosotros logramos transitar con éxito. ¿Cuáles razones nos acompañaron? Yo creo que el estudiante sabe a lo que va a INTEC. Yo creo que también lo pudimos acompañar No, bien. pero influye mucho, profesor, en las condiciones socioeconómicas Sí, de los estudiantes. definitivamente. Generalmente se trata de muchachos que tienen una computadora, Definitivamente. Internet. que Y que tienen tienen un internet entorno familiar de soporte. de soporte, porque de lo contrario, como pasa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay muchos muchachos que no tienen de nada de eso. Por eso digo que fue muy desigual y otras universidades que yo sé que han sido severamente afectadas. Sí, sí. Y yo creo que el fallo país principal, y perdonen que aborde ese tema, es decir, nosotros hace tiempo que debimos haber hecho mucho más igual la conectividad, que además está afectada por uno de los precios más altos, en parte por la carga impositiva que tienen las telecomunicaciones en el país. De manera que mientras somos un país con una enorme penetración del celular, muy grande, Tenemos una gran brecha digital. pero entonces tenemos una brecha por el lado de la conectividad, del ancho de banda, de su disponibilidad en zonas remotas como el suroeste, como Miches, Y hasta cercana. y hasta cercanas. Hasta, no sé. Profesor, háblenos un poco de su visión sobre el año escolar en el sistema de educación inicial y media. Yo creo que definitivamente vamos a tener que ir ensayando presencialidad. En el caso de INTEC, te contaré en un minuto lo que estamos pensando y lo que ya estamos haciendo. Definitivamente es imprescindible, fíjate, UNESCO, organizaciones como UNICEF y organizaciones ligadas a la educación aquí desde distintos frentes, no solo del frente empresarial, desde el frente de la sociedad civil organizada, han planteado el hecho de que sí, ciertamente habrá que ver cómo explotamos la virtualidad y los medios a distancia, porque es una lección que ya quedó para quedarse. Definitivamente no hay un sustituto, por las razones que estábamos hablando, para niveles de presencialidad altos. Yo lo que creo que habrá que hacerlo de manera muy ponderada, muy pausada, en función de cómo avance la campaña de vacunación, los índices de contagio, la capacidad hospitalaria, pero yo creo que hay que dar el paso. ¿Eso significa que usted le daría el visto bueno al cronograma y a la propuesta que está haciendo el Ministerio de Educación? De manera contingente, sí. Hay que calcularlo muy bien, pero cuando digo de manera contingente, es porque todos los sistemas educativos han tenido pasos hacia adelante y a veces han tenido que recoger la vela. Entonces, la contingencia hay que seguirla. Pero incluso como ensayo para el próximo año escolar, que empiece en agosto, y que entendemos que la campaña de vacunación, por lo menos a los adultos mayores y algunos ya no tan mayores, habrá dado cobertura. Y a los profesores. Empezando por los profesores que están siendo... No importa la edad en el caso Exactamente. de los profesores. Entonces, yo creo que es inevitable, Adalberto, es decir, ningún país, incluyendo el nuestro, a pesar de que los esfuerzos había que hacerlo, estaba preparado ni desde el punto de vista técnico de la oferta, mucho menos desde la recepción, por las razones que hemos hablado, para una educación puramente virtual o puramente a distancia. En el caso de la educación superior, porque ya tenemos el cronograma para la educación preuniversitaria, pero en el caso de la educación superior, o sea, ¿cuándo se estaría semivolviendo a esta COVID-normalidad, como se le llama? El ministro de Educación Superior acaba de llamar esta semana a una consulta con los rectores para tratar el tema. Yo te puedo decir en el caso de INTEC que hemos hecho. En el caso de INTEC, con autorización del Ministerio de Educación Superior y del de Salud, y siguiendo protocolos estrictos, nuestros estudiantes de medicina y de odontología pudieron
seguir sus prácticas en los hospitales, no en los primeros 4 meses de la pandemia, pero sí al final del año pasado, y sus prácticas en las consultas desde la universidad. Y fue un error, ¿no? Sacarlo de esa Exacto, práctica. y en Cuando algún más momento se necesita. necesitaba, exacto. Bueno, por supuesto, hubo que ganar un tiempo para protegerlos. Sí, sí. Y ha sido más lento porque, por ejemplo, en la parte de odontología, donde se atendían 6 pacientes todos los días, un estudiante y practicaba, ahora son 3. Cada vez que sale un paciente hay que descontaminar, etcétera. En segundo lugar, fuimos pasando las universidades, pero puedo hablar de INTEC, ya este año y a finales del año pasado, a los laboratorios, con grupos más reducidos. ¿Qué vamos a hacer a partir de, fundamentalmente de agosto? Volver a niveles de presencialidad, probablemente todavía con grupos reducidos, donde eran 40, 20, donde eran 20, en algunos laboratorios 10, y por eso es que estamos haciendo aulas virtuales. Pero definitivamente entiendo que el estudiantado y sus familias, que aceptó en un primer momento ir a la virtualidad, pensando que era de corto plazo, cuando ha visto ya tenemos un año, marzo, ya entiende que quiere volver, porque hay elementos de la presencialidad que todavía no son sustituibles, y además hay una vida social del estudiante en la universidad que no tiene reemplazo por Zoom o por Teams o por Google Meet todavía. Entonces nosotros sí estamos dando pasos. Lo que no queremos es poner en riesgo ni la salud de los profesores ni la salud de los estudiantes. Entonces mucho va a depender del avance de la campaña de vacunación y de los índices de contagio en la población. Bien. Hay otro elemento, rector, que me llama la atención. A nivel internacional, varias universidades aportando en el marco de la pandemia. Ahí está, por ejemplo, la Universidad de Oxford en Reino Unido. Aquí en República Dominicana, ¿cuáles aportes se ha hecho, por ejemplo, de este INTEC para un poco ayudar al país a contrarrestar la pandemia? Me fascina tu pregunta. Varias universidades han logrado responder en distintas medidas. Mira, nosotros dimos una respuesta en términos de los respiradores, cuando más se necesitaba y cuando no aparecían en el mercado. Y todavía está en producción esos respiradores, que si bien no son los preparados para entubamiento, afortunadamente la práctica médica se fue concluyendo de que el entubamiento no era la primera medida, pero sí el auxilio a la respiración. Con el apoyo del sector empresarial, nosotros, sobre todo de Rockwell, que hay que reconocerlo, una firma en Zona Franca, nosotros montamos toda una línea de producción de respiradores que todavía se mantiene y que ha sido muy valorada por la comunidad médica y por los distintos centros hospitalarios en el país, donde también hay las mismas desigualdades que las de las universidades. Algunos están mejor dotados, otros menos. En segundo lugar, el aporte de INTEC y de otras universidades en un momento dado, cuando las propias mascarillas no aparecían, se pudo realizar con un trabajo fundamentalmente voluntario y, como te repito, de algunas empresas. Pero en tercer lugar, el trabajo comunitario de prevención. Es decir, nuestros estudiantes, especialmente los de salud, pues pudieron hacer un trabajo en determinadas comunidades donde típicamente hacen sus prácticas profesionales de salud comunitaria. Nosotros trabajamos muy estrechamente, lo más posible, con las juntas de vecinos de las comunidades circundantes a INTEC, pero estudiantes de INTEC tradicionalmente han hecho prácticas en la zona de San Cristóbal, Peravia, nuestra pasantía médica, y en la medida en que se reincorporaron pudieron hacer esas actividades. Otras universidades han hecho otros aportes en otras líneas, y yo creo que esa fue una respuesta muy importante en esos momentos y una señal de lo que pueden hacer las universidades. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos Quedan un par de con el preguntitas rector más. de INTEC, Julio Mariñez, Julio Sánchez Mariñez. Así que no se muevan. Seguimos en 1+1 conversando con Julio Sánchez Mariñez, quien es rector de INTEC, experto en temas educativos. Y antes de la pausa yo le hablaba un poco
de qué ha hecho la academia en el marco de la pandemia. Y se me quedó una duda de la experiencia que ha tenido INTEC con el centro de vacunación. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Yo te diría que si me pones en una escala de como calificamos de sobre 10, yo diría un 8 de 10. Por lo siguiente, nosotros empezamos un poco más pausados que en otros lugares, porque empezamos entrenando y vacunando el personal de la Facultad de Salud y los estudiantes, de manera que ellos asumieran el resto de la vacunación. Y en eso tuvimos una semana como centro de entrenamiento de los estudiantes, incluso de otras universidades fueron a entrenarse ahí, con el área de salud que le corresponde a INTEC, que si memoria no me falla es el área 6 de salud. Puede ser la 4, esos números me confundo. Ya abrimos y ya empezamos, y por suerte se ha trabajado mucho tratando de tener el apoyo de las juntas de vecinos de las comunidades. Jardines. De los jardines y de el alrededor hay parte de los ríos también, Sí, de los dos ríos, acuérdate que hay el río rico y el río pobre, de esa zona, que han sido muy colaboradoras y muy comprensivas. Y arrancamos precisamente esta semana. Cuando estábamos con la curva de experiencia mejor, se ha restringido el número de vacunas, porque el gobierno, hay que reconocerlo, ha sido una lucha enorme en este mundo no solidario para conseguir vacunas, y entonces descendimos, pero ya con una curva de aprendizaje que con el uso del sistema de citas va a ayudar mucho, porque lo primero que pasó, y por eso es el 8 de 10, es que la gente llegaba, incluso no de la zona que le correspondía, de otra zona, porque se corría por las redes y demás, y entonces podía amontonar en una que otra universidad sin necesidad, porque ya hay muchos centros, incluyendo universidades. Pero la experiencia ha sido positiva. Yo creo también que el Ministerio de Salud está reaccionando adecuadamente. Ayer ya se publicó la noticia de que se iba a hacer estrictamente por citas y de que las vacunas se iban a reservar para asegurar la segunda vacunación en lo que llegaba un nuevo cargamento. Para nosotros ha sido una magnífica experiencia con relación a nuestros estudiantes y profesores de salud y las relaciones con la comunidad circundante. Entonces, de ahí el 8 de 10. Siempre hay algo que puede mejorar, las citas, la organización y la disponibilidad, porque en 2 días las vacunas se nos terminaron a mitad de día. Pero eso te dice la cantidad de gente que estaba yendo. Entonces, por eso es el 8 de 10, por problemas de logística y problemas de aprendizaje, de cómo manejarnos frente a la población. ¿Van a continuar ustedes hasta qué tiempo? Nosotros estamos dispuestos a continuar el resto del año. ¿El resto del año? Sí, ya ¿Se ha habilitado? adecuamos instalaciones, Okay. e incluso preparamos carpas en los casos que había que ampliar, preparar. Nuestros estudiantes están todos entrenados y preparados. Estoy hablando de 1000 estudiantes de medicina en el INTEC y 200 y unos 70 de odontología. ¿Y con profesores? Y los profesores que no están permanentemente, porque muchos les dan clases de los hospitales, pero la planta profesoral, yo te hablaría un centenar de profesores que tenemos en campus, más los colaboradores administrativos. Pero sé que en la misma disposición están las otras universidades y los clubes, porque es un proceso largo. Recuerden que además de que por fases venimos bajando las edades, viene el segundo ciclo de vacunación. Entonces yo creo que vamos a estar hasta fin de año ahí vacunando. Me decías ahorita, nos contabas que el ministro de Educación Superior ha convocado, está haciendo una consulta. Hizo un llamado público, todavía no hemos puesto fecha para la consulta, por supuesto. Los rectores, colegas, nos estamos comunicando, viendo la experiencia de cada universidad, y yo espero que en la semana entrante se produzca una reunión. ¿Y cuál será la propuesta que llevará INTEC con relación a la gradualidad? Pero paso a mayores niveles de presencialidad controlada y contingente. ¿Qué digo con contingente, Adalberto? Incluso universidades norteamericanas que se precipitaron, ustedes vieron en la prensa que tuvieron que dar para adelante, dar para atrás, sobre todo porque usan dormitorios y residencias. Claro, claro. Entonces nosotros debemos ir con gradualidad. Que es una diferencia aquí. Del sistema de aquí. Sí. Es una diferencia aquí, que todo el mundo va para su casa. Exacto. Aunque la casa sea un apartamento en los jardines, al frente de la universidad. Aún sea así. Pero es para su... O una pensión, como se decía en otras épocas. Sí.
pero nosotros creemos que sí, que hay que ir pasando. Ahora, en las prácticas que retrasan a los estudiantes, de ahí los laboratorios, Sí, sí, sí. el internado y las aulas más progresivamente. Y por eso te diría que estoy pensando mayor presencialidad de aula hacia fin de año, pero mayor presencialidad de laboratorios y de prácticas en los hospitales, en las clínicas y demás, ya en el periodo de mayo. Vamos a ver también qué dice el Ministerio de Salud, que es el otro actor importante, además de los de educación. Sí, por supuesto. Hay cierto entusiasmo en la sociedad dominicana y en el mundo, porque por un lado se está vacunando a la población. Aquí se ha hablado de que en los próximos 2 meses llegarían casi 2 millones de vacunas, que es suficiente para vacunar durante un trimestre por lo menos. Y por otro lado, o sea, está aumentando la población vacunada, y por otro lado, ha disminuido sustancialmente la segunda ola de COVID en el país, los contagios, aunque con dos incógnitas. la muerte el efecto de las mutaciones, sí. Y por otro lado, que se insiste, la OPS y la OMS insisten que aún vacunados con 2 dosis hay que mantener las medidas. Sí. medidas. La gente aquí se va a beber romo de una vez de que se vacuna. Hay que combatir eso para que no venga una confusión de la población. Ustedes pueden ayudar mucho de que ya me vacuné, ya todavía hay que observar, pero es un gran paso que esté una gran proporción de la población vacunada. Definitivamente todos lo celebramos, ¿no? Claro, un respiro. Bueno, el tiempo se nos está acabando, pero cuando lo presentaba decía que usted está todavía nuevo en el cargo, sabemos que asumió en enero y no queremos despedir sin que nos cuente un poquito cuál es la perspectiva de su gestión, cuáles son los planes a futuro. Sí, estoy nuevo. Ahora, como me dijo Ramón Flores me dijo, pórtate bien que tú eres un falso debutante. Porque ya Ramón Flores es una referencia de INTEC, ¿verdad? Ya había estado en INTEC como vicerrector, pero 8 años fuera, corre mucha agua bajo el río. Definitivamente esta rectoría viene a enfatizar 2 cosas. Primero, mantener, y así lo hizo el rector anterior, mi colega Rolando Guzmán, el compromiso con la excelencia académica, pero insistir en un currículum actualizado, pero anticipador, y en una oferta actualizada. En ese sentido, la línea de abrir ciberseguridad, ingeniería biomédica, comunicación digital, cine, ingeniería en dispositivos eléctricos, el doctorado en energías renovables, el doctorado en gestión ambiental, aumentar la oferta de INTEC con nuevos programas actualizados y anticipadores de lo que nos viene, es parte del énfasis que vamos a tener. Y creo que INTEC tiene modestamente una posición de liderazgo en esa oferta y la vamos a reforzar. Y lo segundo, INTEC quiere ser el socio de preferencia del sector gubernamental y empresarial en proyectos de desarrollo. Tenemos, miren, 6 observatorios, entre los cuales el de comercio internacional, que es el más adulto, el de seguridad social, que es uno de los más potentes y que va a jugar un papel ahora muy importante, nos conecta con la sociedad. Y tenemos unos 8 centros en las áreas de ciencias ambientales, en las áreas de ingeniería, en las áreas de economía y negocio, que prestan servicios directamente con la industria y con el sector gubernamental. Y eso es lo que hace que sea el tecnológico de República Dominicana. Entonces, la vinculación con la sociedad, con el gobierno y con la empresa, y el mantener una oferta no solo actualizada, sino anticipadora, en términos del tipo de carrera, pero en términos incluso del currículum, aún de los programas más viejos. Eso es lo que vamos a enfatizar, porque esta sociedad lo necesita cada vez más, por los cambios que trae la 4ª revolución industrial y por los grandes retos de un desarrollo sostenible en términos del Estado. Mira, ahora, para terminar, el presidente habla de un Silicon Beach Valley o Tourist Valley. ¿Y qué dice? Donde esté empresa, esté el gobierno y universidades. Ese triple hélice, nosotros queremos ser un actor decisivo en esa triple hélice, además de la labor formativa. Bueno. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Julio Sánchez Mariñez, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC. Gracias, muchísimas gracias por haber participado,
Julio. Un Y como excelente siempre, el comunicador, espacio... Alberto. Sí, no, es que ese maestro. Fue funcionario público hasta hace poco, de una universidad estatal, por supuesto, Públicas, que es la Universidad del Magisterio, podríamos decir, la pedagógica. la pedagógica. Y gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes, hoy es viernes y terminamos de esta manera nuestro telediario de la semana. Será el lunes cuando volvamos a juntarnos aquí y el lunes vamos a tener al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas con nosotros. Así que no se pierdan esa entrevista. Hasta Acá, entonces. el próximo